creo que el mundo está muy mal distribuida la riqueza, hay mucha injusticia y creo que a pesar de las crisis y de los conflictos y de algunos fracasos que ha cometido la izquierda en el mundo, es la única alternativa que ofrece a la sociedad, tanto en Chile como en el mundo, una posibilidad de justicia y de libertad y de democracia. Crecí dentro de un ambiente que me rodeó siempre con gente que era empresarial. Creo, ¿no?, que la riqueza tiene que crearse. ¿Qué pasaba en mi país? ¿Qué ha pasado con tantos gobiernos supuestamente de izquierda, revolucionarios, que han saqueado materialmente al país? México no tiene por qué estar así como está. Tiene demasiados recursos, demasiadas riquezas. A partir del 70, que llegaron las supuestas izquierdas con el señor Luis Echeverría, pues nos fue peor. Y dejó el país endeudado y cada vez con mayores excesos, mayores abusos de poder. Entonces, pues por eso yo creo que no, al menos la experiencia en México de las izquierdas no es muy buena, ¿no?